Dentro del cuestionamiento que venimos realizando de la especie humana como objeto de estudio, avanzamos en ese camino que se ha trazado a partir de la dialéctica entre naturaleza y cultura, la dialéctica entre individuo y sociedad. A partir de esas dos dialécticas, nosotros podríamos intentar conocer cómo las ciencias sociales, y en particular la sociología, ha intentado abordar el comportamiento individual, estudiar la dimensión social del comportamiento individual, y esa categoría, o digamos, la salida que ha encontrado, ha sido recurriendo a una estrategia analítica que es ubicar en la acción social en particular, ese, digamos, objetivo de observar las acciones de los seres humanos, las relaciones sociales, y eso se logra entonces a partir de la categoría de acción social. Nosotros encontramos en la sociología clásica, esa sociología que se ubica hacia el siglo XIX, comienzos del siglo XX, en particular en la obra de dos autores, ellos son Emil Durkheim y Max Weber. Nosotros encontraríamos allí lo que podrían llamarse unas definiciones clásicas de acción social, una señalando o destacando más sus aspectos objetivos, y otra señalando o destacando más sus aspectos subjetivos. Si nosotros observamos la definición que nos da Emil Durkheim de la acción social, por ejemplo, cuando en su trabajo de 1895, Las reglas del método sociológico, obra que publica 2 años después de la publicación de su tesis doctoral, en 1893, en esta obra Durkheim, y me refiero a las reglas del método sociológico, intenta construir una ciencia social, la sociología, a partir de una serie de elementos, de métodos, y en particular a partir de entender los hechos sociales, y entre ellos la acción social, a partir de sus características más objetivas. Él lo define, los hechos sociales, en esta obra Las reglas del método sociológico. Durkheim define los hechos sociales como maneras, formas o modos de obrar, de pensar, de sentir, que tienen dos características, son externas al individuo y que pueden ejercer una coerción sobre él. Ya estos elementos de la definición de Durkheim han sido ampliamente explicados en otros videos, pero ahora vamos a avanzar. Simplemente vimos una definición que es más objetiva. ¿Y por qué es más objetiva? Porque se dirige esta definición de Durkheim, entender la acción social como un hecho social, y luego entender los hechos sociales como maneras, formas o modos de obrar, de pensar y de sentir externas al individuo, que pueden ejercer una coerción sobre él. Por eso es una definición que destaca más los elementos objetivos que los subjetivos, en el sentido que insiste en esos dos elementos, que son el que sean externos al individuo, por tanto no son propios del individuo, no son una característica atribuible a él, más allá de que haya un proceso de socialización en el que él los va a hacer propios, pero en su participación en la vida social. Pero por más que él los haga propios, ellos son externos a él. Y son externos a él porque no nacieron con él, y porque cuando él muera no van a dejar de existir o no van a dejar de ser hechos sociales. Y por otra parte, ejercen una coerción sobre él, porque al tener un significado social, esa posibilidad del sujeto de interpretar el fenómeno estará limitada, porque después de todo las acciones sociales se dan en unos marcos que tienen unas estructuras y unos procesos que no pueden ser, digamos,
que no funcionan a capricho del individuo. Por otra parte, tenemos la definición subjetiva de la acción social, o una definición que destaca más los elementos subjetivos de la acción social, y es la que presenta Max Weber. Eso es importante en la obra de Max Weber, la expresión acción social, porque va a ser central en sus reflexiones. Él entiende por acción social aquel comportamiento en el que el significado que la gente o los agentes le asocian está referido al comportamiento de otros, siendo precisamente este comportamiento de otros por el que se guía el comportamiento de aquellos. Entonces, claro, es una definición que parece compleja por la traducción del alemán al castellano, pero prácticamente la definición la podemos poco dividir y encontraríamos los siguientes elementos. Primero que todo, en esta definición subjetiva de la acción social que nos da Max Weber, el sujeto o los sujetos enlazan a la acción un sentido subjetivo que es referido a la conducta de otros. Segundo, las personas deben tener en cuenta el comportamiento de otros y su existencia, si no, no hay una acción social. Si yo estornudo aquí solo en mi casa, no hay una acción social hasta que aparece otro y el significado que otro le da para que pueda existir. La acción debe tener su valor simbólico. Obvio, si una acción que es irrelevante desde el punto de vista del significado, no podría ser una acción social. El sujeto debe indicar que ha comprendido la expectativa de los otros y además influye la percepción que cada quien tiene de la significación de la acción. Esta es la forma como la separa esa definición de Max Weber. Esta es la forma como en la explicación la separa, por ejemplo, Guy Rocher, que ya conocemos de otras lecturas, cuando presenta el concepto de acción social de Max Weber, lo define así. O sea, que en esta definición subjetiva, ella es subjetiva porque depende de criterios interiores a los sujetos, es decir, depende del significado que nosotros les damos a las acciones, mientras la definición objetiva de Durkheim destaca más los elementos que son no interiores a los sujetos, sino externos. Por eso es que dice Durkheim que en esa definición que destaca más los elementos objetivos de acción social, que en esa definición se depende de coacciones que son ejercidas desde fuera. Entonces, mientras la acción social entendida en términos de Max Weber es una definición en la que todo depende de criterios interiores a los sujetos, la definición objetiva de Emil Durkheim en ella se depende más de coacciones ejercidas desde fuera. Ahora bien, con esas dos de muchas definiciones que podríamos encontrar en general, es importante revisar el paso que da Talcott Parsons. Y fíjense que la cita a Weber y a Durkheim no es un capricho. Precisamente lo que va a hacer nuestro autor Talcott Parsons es darle esta importancia a el trabajo que se viene realizando en la sociología clásica, y luego ya en el siglo XX, cuando Parsons, hacia el año 1937, publica su primera obra, The Structure of Social Action, la estructura de la acción social, en la que revisa los planteamientos de no solo estos autores, sino también de otros autores. Ya en ese trabajo, Parsons va a comenzar a observar la acción social teniendo en cuenta una serie de distinciones a nivel psíquico, a nivel social y a nivel cultural, y va a iniciar un camino en el que se va a ver reflejado, digamos, su biografía intelectual, que lo llevará a entender esas distinciones y esos análisis y reflexiones que realiza sobre la acción social, sobre todo sobre la estructura de la acción social, y va a dar un salto cualitativo cuando hacia el año de 1950 plantee su análisis de la acción social en términos de sistema. Esta es la razón por la que un alumno de Parsons, Niklas Luhmann, va a confesar en sus lecciones, en una de las lecciones del profesor Luhmann publicadas por
Javier Torres Nafarrete en una traducción que se realizó en la que se presenta una introducción a la teoría de los sistemas realizada por Luhmann y en la que se publican sus clases. Bien, en esa obra Luhmann advierte que ya Parsons, desde los años 60, Luhmann va en el año de 1960 a hacer su maestría en Harvard y conoce a Parsons y lo estudia y lo critica y tiene un diálogo muy rico con este autor. Esta obra o esta biografía de Parsons se podría resumir en la siguiente frase que es: Action is system. O sea, la acción es sistema. ¿Qué significa action is system? Significa que Parsons, que en 1937 publica su obra The Structure of Social Action, va a darse cuenta que esas distinciones que él está observando y esas estructuras de la acción social que él está estudiando hacen parte, o mejor, él lo va a observar en términos de sistema y por eso esto lo va a llevar a considerar que hacen parte de un marco general. Es decir, que la acción se da en un sistema general de la acción social. O sea, la acción será entendida en términos de sistema. Bien. Ahora, ¿qué entenderemos por sistema? No solamente para el caso de Parsons, Luhmann y demás, sino en general nosotros podríamos recurrir a una definición amplia dada por Ludwig von Bertalanffy sobre la consideración que en distintas disciplinas se hace alrededor de los sistemas. Y él propone una definición lo suficientemente amplia como para encontrar una línea de continuidad en las preocupaciones que se vienen desarrollando. Él publica su obra en 1968, me refiero a Teoría General de los Sistemas, y allí podemos nosotros encontrar una definición de sistema como la siguiente: sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí de forma tal que si uno de los elementos se modifica, se transforma, el resto de los elementos también sufrirá modificaciones, alteraciones. Esta definición amplia de sistema nos hace pensar en la idea de un todo compuesto por partes, pero que ese todo, entendido como una cosa distinta a las partes, aparece con una operación y con unas características que no son las que encontramos en las partes. Es decir, allí es cuando pensamos en que el todo es más que la suma de las partes, porque el todo realizará operaciones que no son atribuibles a las partes. Esto significa que si, siguiendo las indicaciones de Parsons respecto a el concepto o digamos sus preocupaciones en torno a la acción social entendida ahora como sistema, ese sistema general de la acción social estará compuesto por unas partes. Entonces, esas partes van a venir a ser precisamente una serie de contextos que son producto de unas distinciones que a la vez son producto de las observaciones realizadas por Parsons en sus investigaciones. Él va a observar cómo existe un contexto biológico, un contexto psíquico, un contexto social, un contexto cultural. De la inicial distinción entre personalidad, sociedad y cultura, Parsons ya hacia los años 50 y sobre todo en los años 60 presentará un esquema llamado, que lo hará en forma de cuadro, un cuadro que dividirá
en 4 partes iguales y a cada una de ellas le colocará un nombre. Uno será el sistema biológico u orgánico, luego está el sistema psíquico, la personalidad, luego está el sistema social, y luego es donde encontramos las interrelaciones, y luego está el sistema cultural, donde ubicamos los valores, las creencias y las ideas que permean la vida social de un determinado grupo de individuos en una vida en sociedad. Entonces, es importante porque estos 4 contextos, estos 4 sistemas, van a ser presentados en este marco, sobre todo en este cuadro en el que aparecen subdivididos en 4 subgrupos, cada uno del mismo tamaño que el otro, y a cada uno de estos cuadros le va a atribuir una función. Al biológico, al sistema biológico, le va a atribuir la función de adaptación, al de el sistema personalidad, la consecución o logro de objetivos o de metas, al social, la integración, y al cultural, la latencia, entendida como el mantenimiento de patrones simbólicos de valor. Estas distintas funciones en inglés, y si tomamos la inicial, nos llevan a poner dentro de cada uno de estos cuadros, en el primero, adaptation, la letra A; en el segundo, goal attainment, en inglés, la letra G; el tercero, integration, en el sistema social, la función es integration, la letra I; y en el de cultura, latency, la letra L. Si esto lo leen ustedes, desde el biológico hasta el cultural, se lee ágil, y así le llamaban los estudiantes de Parsons en los años 60 a este cuadro o a este esquema. Bien, este esquema nos permite identificar estas distinciones, estos niveles que venimos advirtiendo en nuestro estudio del comportamiento de la especie humana. Y ahora, en términos de acción social, nos permiten entender cómo la acción social se da en el marco de estos 4 subsistemas que a la vez hacen parte de un sistema general de la acción social. Con este esquema nosotros podemos encontrar una serie de definiciones y una serie de relaciones entre conceptos que nos permiten dar una explicación de fenómenos que venimos explicando desde otras teorías, desde otras lecturas. Y uno de esos ejemplos es el ejemplo de la institucionalización, que ya en la lectura de Berger y Lockman, en esa lectura que hemos ya realizado, La construcción social de la realidad, encontramos una descripción que podríamos llamarle fenomenológica de la institucionalización. Observen que los autores afirman que la institucionalización, me refiero en el libro de Berger y Lockman, La construcción social de la realidad, los autores, fíjense, definen la institucionalización de la siguiente forma. Dice: la institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. Es una definición que destaca más los elementos de lo que sería la fenomenología de la institucionalización. Los autores además insisten en el hecho de que las instituciones impliquen historicidad y control, y esto es importante al implicar historicidad y control, porque no podemos olvidar que las instituciones sociales, por el mismo hecho de existir, también controlan el comportamiento humano, estableciendo pautas definidas de antemano que lo canalizan en una dirección determinada, en oposición a las muchas obras que podrían darse teóricamente, afirman los autores Berger y Lockman cuando plantean que las instituciones implican historicidad y control. Una vez se dan las habituaciones, tipificaciones y cristalizaciones, todas ellas expresiones propias de la fenomenología de Edmund Husserl, y no olvidemos que Lockman es un ferviente alumno de Alfred Schutz y continuadores de las
investigaciones filosóficas de Husserl sobre la conciencia y que luego ellos están intentando llevar al plano más social. Entonces, continúan los autores, un mundo institucional se experimenta como realidad objetiva, tiene una historia que antecede al nacimiento del individuo. Por eso afirmábamos antes con Durkheim que las acciones sociales, los hechos sociales, las instituciones no son simplemente internos al individuo, sino que son externos. ¿Por qué? Porque no nacen con el individuo ni desaparecen con la muerte del individuo. No son un capricho de un individuo, son más bien productos sociales. Responden a procesos distintos a los procesos propios del sistema psíquico, de la conciencia. Por tanto, ya existía antes de que él naciera y existirá después de su muerte. Esta historia tiene carácter de objetividad, por tanto las instituciones en cuanto a facticidades históricas y objetivas se enfrentan al individuo como hechos innegables. Es importante entonces destacar esta característica o digamos este carácter más fenomenológico de la definición que nos da o que nos trae la construcción social de la realidad de Berger y Lockman. Pero regresando a esta teoría de Talcott Parsons y que encontramos en la lectura 2, en la explicación o en la presentación que hace el sociólogo del derecho canadiense Guy Rocher, alumno también de Parsons, sobre la obra de Parsons y la forma como trata de presentar la acción social en términos de sistema. Acá encontramos que la institucionalización en la obra de Parsons la institucionalización va a ser entendida bajo una expresión que él va a llamar interpenetración. La interpenetración es la relación que existe entre dos subsistemas del sistema general de la acción. Nosotros podemos encontrar ejemplos de interpenetraciones. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del aprendizaje en la relación entre cultura y sistema orgánico. Podemos hablar de socialización en la relación entre cultura y personalidad. Y podemos hablar, y es el objetivo de esta reflexión, de institucionalización cuando relacionamos la cultura y el sistema social. Entonces, precisamente la definición que podemos encontrar en la segunda lectura, la segunda definición de institucionalización, donde ya no se van a destacar los elementos más fenomenológicos, sino más bien una descripción que apunta a destacar los elementos sistémicos, ¿no? La relación o la comprensión como sistema de la acción social. Entonces aquí la institucionalización aparece definida como la concreción o la materialización de los elementos culturales, pensemos en los valores, en las ideas, en los símbolos, que poseen por naturaleza un carácter general en unas normas de acción, en unos roles, en unos grupos que ejercen un control directo o inmediato sobre la acción social y la interacción de los miembros de una colectividad. Pueden haber muchos ejemplos, pensemos el mismo que trae la lectura, que nos trae Guy Rocher, que es pensar la justicia como un valor, pero ese valor solo se institucionaliza cuando aparece reflejado en las normas, por ejemplo, relativas a lo que sería el sistema jurídico. Entonces, fíjense cómo el sistema jurídico ubicado, las normas jurídicas como estructuras, principales estructuras del sistema social, si ellas logran materializar o, digamos, hacer visible este fenómeno abstracto, moral, simbólico, que es la justicia, logramos entonces iniciar ese proceso de institucionalización. Pero no basta con eso, luego tiene que haber también unos roles, tiene que haber unos abogados, tiene que haber unos jueces, unos fiscales, tiene que haber también aparecen unos funcionarios judiciales de todo tipo. Usted tiene que también pensar en
desde un agente de policía hasta un guardia penitenciario, y todo esto dentro de una serie de estructuras y dentro de un aparato burocrático, dentro de unos reglamentos, unos procedimientos establecidos de forma normativa, es decir, bajo tipificaciones que se condensan en expectativas y que a la vez vienen elaboradas en bajo distintas dinámicas, en distintos sistemas. Fíjense, hablamos de roles, hablamos de colectividades, hablamos de normas, y todas ellas están logrando la institucionalización siempre y cuando sean la materialización de ciertos valores, de ciertas ideas, de ciertas creencias compartidas. Esta definición de institucionalización, entonces, dentro de la teoría de Talcott Parsons, nos lleva a entenderla en términos de interpenetración, es decir, de esa relación que se da entre distintos sistemas de funciones, en este caso en la institucionalización, cuando la cultura o los elementos culturales se vienen a materializar en el sistema social a través de normas, a través de roles y colectividades. Bien, entonces, lo que podemos nosotros avanzar en este momento, después de presentado este paso de la acción social al sistema entendido en términos o bajo la intención de observar la acción social dentro de un sistema general en el que puede uno no solamente distinguir e identificar los distintos sistemas, sino que también puede advertir la diferencia en las operaciones que realizan cada uno de estos subsistemas para ese sistema general, que en este caso es el de la acción social.